Jóvenes liceístas, bienvenidos a la tercera unidad. Voy a comenzar con el tema de proceso de conquista para el curso de Ciencias Sociales. En primer lugar, ¿qué es la conquista? Es el proceso mediante el cual un grupo dominante logra someter a otro grupo. En este caso, el grupo dominante nos estamos refiriendo a los españoles y el grupo que fue sometido es específicamente a los indígenas o los nativos de América. También la conquista va a ir acompañada de la pérdida de los recursos, como por ejemplo la tierra, por parte del grupo vencido. En este caso, quienes perdieron sus tierras fueron los indígenas. ¿Y por qué la tierra precisamente? En esa época, la tierra era uno de los elementos más importantes y los más valiosos, porque en este caso, cada vez de que un grupo podía dominar a otro y extendía su territorio, eso era un símbolo de superioridad ante otros grupos. Y también porque se sabe que de la tierra se extraen minerales como piedras preciosas y también se va a extraer lo que es el alimento, todo lo que son los cultivos. Por eso la tierra era uno de los principales elementos y era uno de los principales recursos que perdían los grupos que son vencidos. El proceso de conquista se dio específicamente en 3 fases. La primera es la fase militar, que se refería a enfrentamientos entre tropas de los conquistadores y los nativos. En este caso se refiere siempre a los españoles contra los indígenas de las tierras americanas. En este caso se va a referir, por ejemplo, en el caso de los españoles, tenían un mejor armamento que los nativos. Ellos tenían armamentos más sofisticados o más tecnológicos. Cuando utilizo la palabra tecnología, no se refiere a la tecnología que tenemos en la actualidad. Si buscamos en el diccionario, este término va a referirse únicamente a la forma en la que el ser humano se ha facilitado la vida en diferentes aspectos de los trabajos que debe de realizar. Eso es la tecnología. Entonces, el armamento que traían los españoles era de mejor calidad, una tecnología más avanzada que la que tenían los nativos. Entonces, una de las fases importantes fue la fase militar, enfrentamientos armados entre ambos bandos, se podría decir. Luego tenemos lo que es la fase económico-social y se va a referir específicamente a que al momento de ser vencidos a través de la fase militar, vino otra fase en donde los superiores, que serían los españoles, tomaron el trabajo gratuito de los nativos. En este caso, la mano de obra se tradujo después a lo que es una esclavitud, porque era un trabajo no remunerado, o sea, no recibían un pago y por lo tanto a eso se le conoció como una especie de esclavitud. También para lo que era la servidumbre y la repartición de tierras. Cuando se menciona la repartición de tierras, se va a referir a las personas españolas, no a los indígenas. Ellos vinieron y se repartieron las tierras. Y luego viene la fase cultural ideológica, que en este caso se refiere específicamente a que los conquistadores, o sea, los españoles, quisieron cambiar la cultura de los nativos y algo muy importante también, su religión. Cuando se habla de cultura se refiere a la forma de vestimenta, por ejemplo, porque a los nativos se les impuso lo que es en la actualidad el traje típico. Se les uniformó, se podría decir, por grupos para que se les pudiera identificar y al momento en el que algún indígena quisiera huir, se le pudiera localizar y al momento de verle el traje se sabía a qué colono pertenecía. De igual manera, en cuanto a la religión, para los españoles la única religión era el catolicismo y en este caso al ver las figurillas talladas en piedra por los indígenas era algo abominable para ellos, era algo que iba contra las leyes religiosas. Entonces, la fase cultural ideológica consistió en estos 2 aspectos importantes, cambiarles la cultura y también la forma de pensar en cuanto a una religión. Posteriormente a la conquista,
se dio lo que es la llamada colonización. Y la colonización es el dominio económico, político y social de una nación sobre su economía, costumbres, creencias religiosas e idioma. Era similar a lo que les mencionaba de la fase número 3, la cultural ideológica, que vino un cambio en cuanto a la economía porque los nativos estaban acostumbrados al trueque, al intercambio de sus productos, ya tenían bien establecidas sus costumbres, tenían una creencia religiosa bien plasmada. Sin embargo, tras el dominio económico, político y social, todo esto vino a cambiar. Conformación de un nuevo orden social. Al momento en que los colonos toman posesión de las tierras americanas, en este caso cambia totalmente el orden social. Quien era superior a otro, se refiere más que todo a la jerarquía. El siguiente tema es en relación a la propiedad de la tierra. Y en primer lugar están las llamadas tierras comunales, que en este caso se refería específicamente a que se le permitía a los indígenas tener un terreno, pero como dice comunales, quiere decir de que no era solo para un indígena, sino que era un grupo de indígenas en un espacio de terreno. Se les permitía sembrar, pastorear y también lo que era la recolección de leña. Sin embargo, esto no era de manera gratuita y tampoco las tierras les pertenecían a ellos. Simplemente eran tierras, se le llama en usufructo, que en este caso se va a referir al aprovechamiento de esa tierra, pero de una tierra que no me pertenece. Eso significa usufructo. Y parte del usufructo también es pagar de alguna manera ese aprovechamiento que se le da a la tierra. Quiere decir de que lo que sembraban, pastoreaban o lo que recolectaban los indígenas en estas tierras, la mayor parte debían entregárselo a los colonos. Propiedad privada. Comenzaron los latifundios. Un latifundio significa cuando una sola persona es propietaria de grandes extensiones de tierra. Y lógicamente los primeros en apoderarse de esas grandes extensiones de tierra fueron los españoles, seguidamente los criollos, todos los mestizos e indígenas. En este caso, cuando se menciona acá indígenas, no era, por decirlo de esta manera, cualquier indígena, sino que estratégicamente los españoles y los criollos les cedían tierras a algunos indígenas, pero eran los que eran jefes de grupos de indígenas. Propiedad eclesiástica. Se refiere en este caso a la obtención de tierras de la Iglesia católica. No solo los españoles, criollos, mestizos e indígenas tuvieron propiedades a su nombre, sino que también la Iglesia católica tuvo grandes extensiones de tierra bajo su dominio. Y esto fue porque la corona se los concedió. Cuando se menciona la corona, se refiere a la corona española. Y también porque algunos feligreses le cedían terreno a la iglesia, pero estos feligreses eran de este grupo, por ejemplo, españoles, criollos, porque tenían grandes extensiones y se las daban a la iglesia. Incluso muchas veces se las cedían porque cometían algún delito o ya sea adulterio, por ejemplo. Entonces, la iglesia, como parte del castigo, les pedía en este caso algunos bienes y parte de esos bienes fueron algunas tierras. Hasta aquí llegaría, jóvenes, el primer tema de la unidad número 3 y no olvide realizar su ejercicio. Si tiene dudas con respecto a lo que debe de realizar, se puede comunicar conmigo para que yo le pueda asesorar.